En nombre del Colegio de Sinaloa y del Conversatorio Pedagógico del Estado de Sinaloa AC, agradecemos su asistencia a la conferencia La Educación, ¿dónde estamos? ¿Qué podemos hacer? Acto seguido presento a ustedes a quienes nos acompañan en esta actividad. Recibimos al maestro Elmer Mendoza, presidente del Colegio de Sinaloa. Se encuentra con nosotros el profesor Marco Antonio Rodríguez Sánchez, presidente del Conversatorio Pedagógico del Estado de Sinaloa. Desde luego que nos da mucho gusto que nos acompañe el maestro José Ángel Pescador Osuna, miembro del Consejo Directivo de este organismo colegiado y nuestro conferencista invitado. Bienvenido, maestro. Nos va a estar acompañando también integrante de este conversatorio y quien va a fungir como moderador de esta conferencia, el profesor Fernando García Campos. Queremos destacar la presencia con la representación de la doctora Catalina Esparza Navarrete, secretaria de Educación Pública y Cultura, a la licenciada Amparo Guerrero Ríos, jefa de programas institucionales. De la misma forma, damos una cordial bienvenida al maestro Miguel Chávez Pérez, director de la Escuela Normal de Sinaloa. Nos acompaña el doctor Rodrigo López Zavala, subsecretario de Educación Media Superior de CEPIL. También se encuentra con nosotros el maestro Aarón Quintero Pérez, rector de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. Sean todos ustedes bienvenidos. Y para iniciar con esta actividad voy a ceder el uso de la voz al profesor Fernando García Campos para que inicie. Buenos días a todas y a todos. Es un tremendo placer contar en este día y en este cálido lugar con la presencia de el doctor José Ángel Pescador Osuna, quien con su amplísima trayectoria y experiencia en el ámbito magisterial educativo, pues viene a verter a nosotros parte de estas inquietudes que a todos nos atraen y estoy convencido que nos tiene entretenidos encontrando estrategias y soluciones a la problemática educativa de nuestra región, y por eso su charla de este día es precisamente en dónde estamos y qué podemos hacer cada uno de nosotros desde esta trinchera. Bienvenidos sean ustedes, muchísimas gracias, aprovechemos esta charla, al final de ella tendremos la oportunidad de algunas intervenciones para que nuestro invitado pueda responder a ellas si les parece. Pero para iniciar, le damos la palabra a nuestra compañera de conversatorio, la maestra María Dolores Peñuela Sarmenta, quien le da la semblanza. Buenos días, con la venia de todos ustedes. Me siento muy honrada y emocionada por esta distinción que se me ha otorgado para darles a conocer un poco de la enorme trayectoria de este reconocido personaje sinaloense a quien admiro y respeto. Originario de Mazatlán, Sinaloa, miembro del Colegio de Sinaloa desde 2002, fue secretario de Educación Pública en el periodo del presidente Carlos Salinas de Gortari, presidente municipal de Mazatlán, rector de la Universidad Pedagógica Nacional, diputado del Congreso de la Unión, cónsul general de México en Los Ángeles, California, presidente del Instituto Cultural Mexicano de esa misma ciudad, subsecretario de Población y de Servicios Migratorios de la Secretaría de Gobernación,
vicerrector académico de la Ibero, profesor investigador de tiempo completo del Instituto Tecnológico Autónomo de México, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma de México e Instituto Politécnico Nacional. Ha dedicado su vida a la mejora de la educación y sus numerosas obras avalan su quehacer cultural, social, político y educativo. Es un excelente ser humano y un hombre que inspira. Sin más preámbulo, para todos ustedes, el maestro José Ángel Pescador Osuna. Me permiten, va a hacer uso de la palabra nuestro anfitrión, muy buen amigo, presidente del colegio, el maestro Elmer Veloso. Pero lo primero es que yo voy a bajar de aquí porque no vine a hablar. Felipe desde Eurover. Nos da mucho gusto recibirlos, todo el colegio podamos recibirlos, y me da muchísimo gusto ver a los de la CEPIC, ¿sí? Porque la CEPIC tiene que estar acá, tiene que oír estas voces, y que además son voces que vienen de la experiencia, pero de la reflexión continua, digamos, de lo que es el fenómeno educativo en nuestro país y todo lo que se genera alrededor de él, que es increíble, ¿no? Todo lo que ha pasado, y que me da mucho gusto escucharlos. José Ángel tiene toda la vida en esto, a la vez tiene un pie en la política, ¿verdad? Siempre no quita el que tiene en la educación, ¿no? Entonces eso está muy bien, porque no para de hablar, es un tema que la más socorrido, y yo creo que siempre tiene cosas interesantes que decir. Entonces, bienvenidos, en serio, así, me da muchísimo gusto. Tenemos proyectos con ustedes que queremos que continúen, y porque el Colegio Sinaloa pues, estamos para eso, ¿no? Para abrir puertas, para ayudarlas a todos los que estén interesados en la educación, a dar el paso adelante que tanto hace falta en nuestro país, y que no es un secreto, porque somos un país de reprobados, ¿no? Entonces, eso para superarlo está muy bien. Y a los del conversatorio tengo mucho gusto verlos, porque son profesores que, a pesar de que se han retirado, no se dan por vencidos. Yo creo que la vida es eso. La vida es esa, que jamás la vida se acaba hasta que se acaba, pero yo creo que el espíritu para compartir lo que saben, lo que aprendieron, y seguramente después de retirarse lo que han reflexionado, porque cuando uno se retira algo reflexiona y lo que hizo mal, lo que hizo bien, y entonces siempre tiene ideas para mejorar. Y me da muchísimo gusto verlos a todos los que, a eso pues sí puedo decir mis viejos amigos, ¿no? Yo era bien joven y ellos ya eran grandes. Y también eran mis amigos que no son tan grandes, Marón como el Rory, que están aquí, que yo sé que siempre están atentos a estos fenómenos que tienen que ver pues, con lo que es Sinaloa, con lo que es Culiacán, con lo que es socialmente nuestro perfil social, ¿no? Y con las maneras de enriquecerlo, ¿no? Entonces, de verdad, bienvenidos, muchas gracias. Bueno, si me lo permiten, voy a instalarme aquí. Muchas gracias, con permiso. Será un presidente, pero se queda otro. Es cuestión de edad. Muchas gracias por las palabras de bienvenida, y la verdad es que me siento muy honrado, porque hace tiempo que me invitó el conversatorio pedagógico en Sinaloa a platicar sobre algunos temas de educación, y yo les había sugerido que pudiera ser aquí en el lugar del colegio,
lugar que más quiero después de otros en que he estado la mayor parte de mi vida. Y me da mucho gusto porque está mi presidente, así le digo yo, Elmer Mendoza. Ha hecho un magnífico trabajo. Yo creo que se ha dignificado el trabajo del colegio. Tenemos una buena relación con el gobierno del Estado. Podría ser mucho mejor, como pasa siempre en educación, pero eso, pues para mí es motivo de orgullo. Gracias, Elmer, por acompañarnos y por decir estas palabras. Presentaron a varias de las personalidades que están aquí, a todos les doy un saludo, especialmente a alguien que me conoció hace muchos años en un doctorado, cuando comenzó aquí en la Universidad Autónoma de Sinaloa, a mi amigo Rodrigo López Zavala. Creo que participé en la primera generación, junto con otros distinguidos maestros, algunos de los cuales ya fallecieron, como Black Fuertes, que acaba de morir hace poco, y otros que ya se retiraron de sus lugares de trabajo originales, como Carlos Ornelas, que ya no está en la UAM Xochimilco, sino que se encuentra en Durango. Espero que también haciendo villa y haciendo política como acostumbra hacer. Pero todos los demás, los miembros del conversatorio, pues ya desde que nos vimos hace unas cuantas semanas, me vinieron a la memoria muchos de los recuerdos de las aventuras y episodios que compartimos. Con otros, creo que todavía tengo experiencias más anteriores, y es lo que voy a platicar con ustedes. Voy a decirles en pocas palabras lo que voy a hacer para que si al final tienen ustedes dudas, planteen todas las preguntas, interrogantes o hagan los comentarios que deseen, y yo voy a responder todo lo que pueda. Lo que no pueda lo voy a dejar pendiente para la próxima ocasión. Pero por lo pronto, quiero decirles que en educación no estamos muy bien. Yo no lo digo el término como lo utilizó Elmer, que utiliza mucho mi amigo Gilberto Guevara Niebla, a quien respeto enormemente, y quien ahora es un crítico muy fuerte de la reforma actual. Gilberto fue el que acuñó el término. ¿Sí? Bueno, ¿se está escuchando? Gilberto fue el que acuñó el término de México, un país de reprobados, después de los exámenes que aplicó aquí en Estados Unidos, pero también el de un ensayo muy importante en un libro que coordinaba Héctor Aguilar Camín, que se llamó La catástrofe silenciosa, allá por finales de los 70. Imagínense, si hubiera hecho una predicción, hubiera tenido una certidumbre casi total en estos momentos. La catástrofe silenciosa. Es el título que le dio Gilberto. Yo le respondí desde aquellos momentos diciéndole que ni éramos un país de reprobados, que obviamente teníamos problemas muy fuertes, pero tampoco que no se avecinaba la catástrofe. Y tal no se avecinaba que hoy somos un país que con muchos problemas y muchas desigualdades subsistimos y estamos en muy buena posición en algunos campos que voy a mencionar. Primero. Segundo, yo tengo una gran experiencia como maestro, porque a pesar de que ya no estoy en la docencia de los grupos de educación primaria o secundaria, poco en preparatoria, mi experiencia docente se ha dado fundamentalmente en las universidades del país y universidades del extranjero. Estuve dictando un curso sobre política educativa en Stanford, California. Me temblaban las piernas, porque para hablar el inglés, si no tienes un dominio absoluto, tienes que combinar el inglés con el español mientras vas avanzando. Ahora imagínense un curso sobre reforma educativa o sobre política educativa a principios del siglo XX, cuando empieza la preocupación por la educación superior, apenas librábamos el analfabetismo. Pero lo tengo que decir porque la experiencia que tengo en la educación básica, tanto en la preescolar, primaria como secundaria, o la obligatoria, ahora agregando la media superior, es limitada y se concreta fundamentalmente en los estudios que se han hecho. Entonces quiero comenzar, antes de cualquier observación, recomendándoles una revista. No van a creer que porque le hago propaganda a Héctor Aguilar Camín, pero él la dirige. Esta revista, no sé si ya la conozcan,
le dedicó prácticamente todo el ejemplar a analizar la reforma educativa en vigor. No tengo que discutir con ustedes ni lo que es el currículum, ni que fue la idea del currículum inicial, ni lo que han sido los programas de estudio, porque aquí se explica todo perfectamente, hasta por niveles. Pero tampoco tengo que llegar a agregar lo que se ha dicho sobre los libros de texto, tanto de español como de matemáticas, como de historia, porque aquí también está en artículos cortos. Para mí este es un artículo que deben leer muchos de los maestros que van a los consejos técnicos los últimos días de cada mes para examinar con mayor detenimiento qué es lo que están haciendo y para que reflexionen y fortalezcan su identidad como docentes frente a una reforma que resulta muy compleja de entender, no por lo difícil ni por el trabajo de los algoritmos, sino simple y sencillamente porque fue una reforma que salió muy precipitadamente. Ustedes lo saben, prácticamente toda la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha señalado la importancia de la educación, pero fue hasta 2023, apenas hace unos cuantos meses, cuando ya se dio a conocer lo que podría ser la reforma, partiendo de la base de lo que es la nueva escuela mexicana. Luego les explicaré, si me lo preguntan, de dónde viene el término y qué significa, pero que ya conocemos como la reforma actual que comienza en el aula, continúa en el hogar, va hacia las instituciones y la comunidad y se extiende a la sociedad. Ese es más o menos cómo se describe en una forma lineal, pero hay otras cosas, como por ejemplo la complejidad del currículo, que se refiere a una plaza. Ya no se diga la plaza basificada, la plaza. Y tuve la fortuna de que fue una plaza de director encargado. Imagínense, era muy chico, pero tenía muchas ganas de trabajar y todavía hasta la fecha sigo con ganas de dar clase en una escuela primaria. Ya lo hice en la Ciudad de México, me costó mucho trabajo, porque allá los niños son mucho más avesados y tienen otro tipo de formación que no tienen los niños acá. Pero ahora lo vemos en estos procesos que estamos viviendo. De todas maneras, fue muy interesante enfrentarse a las instrucciones del director, a las indicaciones del sindicato, a la supervisión escasa de los inspectores, a la nula casi participación de los padres de familia y sobre todo al ambiente tan despojado de apoyo serio para las escuelas. Y sobre eso comento algo adicional. Esta es mi experiencia cuando comencé. Imagínense, cursé los grados de sexto año, de tercer año, de cuarto de primaria, el más difícil porque tenía la dirección encargada durante mis interinatos, y terminé con un quinto año. ¿Y saben por qué me incliné más dentro de todo el currículum de la educación primaria de aquel entonces? Estaba vigente el programa, el currículum por áreas, las áreas del conocimiento, la protección y mejoramiento del medio ambiente, la comprensión de la vida social, etc. Más me incliné por la educación física. Yo no sabía, ni siquiera tenía idea de quiénes eran los potenciales de atletas que tenían. Pero también por la educación artística, no lo digo como presunción, o sea, para presumir, que no, simple y sencillamente porque tenía excelentes dibujantes, porque tenía unos jóvenes talentosos que fueron los que me prácticamente condicionaron para que el grupo siempre se respetara como se respetan las órdenes militares. Y tenía un director, algunos lo conocieron ustedes, el profesor Fernando Preciado, que era famosísimo por su dureza, por su exigencia, que hacía que los maestros simple y sencillamente cumpliéramos lo que teníamos que hacer. Debo decir, en aquellos años, todavía la educación pasaba por estadios mejores que los que tenemos actualmente. Francamente, los resultados que vemos ahora son, no diría desastrosos, pero son sumamente preocupantes y aleccionadores de lo que tenemos que hacer, porque no se dejó en blanco. Años más tarde,
Y aquí tengo los resultados, lo que pasa es que yo no quise pasarlo porque quería darles un juego de fotocopias a cada uno. En una primera encuesta que como presidente del Consejo Nacional Técnico de Educación hice en 1900, yo coordinándola con el grupo excelente de profesores, muchos de ustedes debieron haber pasado por ahí, o como asesores, o como escuchas, en fin, a todos los maestros de México, en una muestra debidamente representativa de acuerdo con las características de los estadísticos, y que además preguntaba sobre dos ámbitos. El ámbito de la sociedad, donde ya se anticipaban algunos problemas pequeñitos de violencia, especialmente cuando se empezaba a dar en las escuelas, pero sobre todo en el ámbito educativo. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que necesitamos para elevar más aún el nivel educativo? Se hablaba poco de calidad de educación, pero desde entonces, les puedo decir con seguridad, y poco antes con el secretario Jaime Torres Bodet siendo presidente de la República, Adolfo López Mateos, ya se hablaba del mejoramiento de la calidad de educación. Acuérdense que el plan 12 años, yo lo repito en todo momento, y hay gráficas que tengo sobre cómo evolucionó. El plan de 12 años era el plan para la expansión y mejoramiento de la educación primaria de México. No terminamos de resolver ni la expansión ni el mejoramiento. Es más, nos quedamos con un rezago que todavía fue preocupante hasta 1982. Fíjense, estoy hablando de la época de López Mateos, hasta 82, casi habían pasado 20 años, que ya pudimos decir, bueno, el rezago finalmente del informe mismo que da con él. Tenemos todavía casi cerca de 1 millón de niños que no logran educación básica. Un poquito más de 1 millón. El estado de Sinaloa tenía hasta el año 2022, según sus informes, aproximadamente 200,000. Muchísimo. ¿Por qué? Porque están incluidos todos los niños que no tienen acceso a la escuela, o que habiendo tenido acceso no tuvieron lugar, o que habiendo tenido acceso y lugar no tenían maestro. Y eso es lo peor. El ausentismo, que era lo que prevalecía y sigue prevaleciendo. Entonces, la primera pregunta que yo les hago a ustedes es: ¿qué necesitamos hacer para que esto se resuelva? Pues obviamente, con las cositas pequeñas, volverlas a las cosas grandes para que cambie todo. Resolvamos el problema del ausentismo y automáticamente los puntajes de las pruebas, cualquiera que ustedes me quieran mencionar, las conozco casi todas, ven un mejoramiento. Estuve como director del Instituto Nacional de Investigaciones Educativas, antecedente de la Universidad Pedagógica, ahora aquí de Sinaloa, descentralizado, pero antes Pedagógica Nacional, y ahí se formó, y logramos recuperar varios de los archivos que estaban trabajando. Aquella primera encuesta que se hizo a nivel nacional se sorprende, porque es la realidad de hoy en día en varias partes del país. Vean la cifra de Sinaloa, nuevamente yo cito Sinaloa porque siempre que voy a algún lugar, y en Coahuila, y en Veracruz, y en cualquier lado, siempre llevo comparativos donde pongo a mi entidad. Aquí no me acuerdo más que mucho, a lo mejor la han conocido, en relación con otras entidades. Sinaloa tiene todavía como el 42% de escuelas unitarias. Antes decíamos todavía multigrado, pero son escuelas que atienden un solo profesor. Ustedes lo saben, no tengo que decírselos. Todavía los atiende un profesor y atiende los 6 grados. No se digan los cursos comunitarios, que hay aproximadamente 15,000 con poca matrícula, es cierto, pero los cursos comunitarios tienen solamente a un instructor con muy baja paga. Por ahí debería comenzar la revisión que acaban de empezar ayer del 10%, por ahí debería comenzar, pero quizás elevando un poquito los requisitos académicos, porque solamente se les exige que han terminado la educación primaria, máximo secundaria, algunos media superior, que se les da oportunidad después de estudiar
a través de la extensión de la media superior en las zonas rurales, pero que son de todas maneras instructores que tienen una preparación limitada, en las condiciones sobre todo que muchos son egresados de las propias telesecundarias. ¿Saben cuántas secundarias tenemos en el país? Ya no digo el Estado, se lo debe conocer usted perfectamente, pero en el país, con una población que ya cerca de los 100 millones de población de educación secundaria, vamos avanzando hacia la cobertura, porque ya está en la Ley General de Educación con carácter obligatorio, igual que la media superior, igual que la preescolar, igual que la primaria, y todavía nos queda un rezago en preescolar y en secundaria. Bueno, pues en secundaria de esa población, casi la mitad, son telesecundarias. ¿Ustedes tienen idea de cómo operan las telesecundarias? Las limitaciones que tienen. Una secundaria normal, pues van y la demandan a la orilla de un río y la población cercana piden otra. Y les crean un edificio con 5 o 6 aulas y la dirección se alcanza, porque son 7 profesores. ¿Sabes cuántos manejan la telesecundaria? Ahora, en el mejor de los casos, 3, pero es solamente el 15%. Pero la mayoría de las telesecundarias nacieron con el bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes en 1967 y se han hecho evaluaciones, quiero decirlos, y no todas salen tan mal, porque eran los telecoordinadores los que se responsabilizaban de que aquellos estudiantes que tenían que cursar con ellos los 3 grados salieran lo mejor preparados posible. Aquí encontramos una importantísima, aquí cerquita de Culiacán, en otras partes también. Acá más andan en Escamillas, en otros lugares donde las condiciones de trabajo eran francamente lamentables, desastrosas con mucho entusiasmo. Bueno, pues hemos descansado. Fíjense bien, la expansión escolar y la disminución del rezago que teníamos ya tan acumulado gracias a los telecoordinadores y a las telesecundarias. La primaria, ya les dije, los cursos comunitarios. Ahora me dicen, bueno, pues hay 15,000 cursos comunitarios y cada curso comunitario tiene como máxima de población escolar los 10-12 alumnos, porque así está establecido. Algunos tienen un poco más en una comunidad y se colaboran para darle el mantenimiento, etc. Pero siguen operando. Y tienen ustedes quizás una cifra no mayor de 300,000 estudiantes, pero son 300,000 que tienen que sumarse al rezago. Entonces señalo esto porque con estos 2 estudios que mencioné de la escuela y la primera encuesta de opinión a maestros sobre su condición educativa y sobre la sociedad, esa la dejo aparte porque ahorita escuchamos demasiado en la televisión. Toda la mañana estoy escuchando que si esto, si el debate, ¿no? Sabemos perfectamente lo que está pasando en el país. Pero la conciencia para resolverlo es lo que menos tenemos desarrollado. Y parece que muchos de los fenómenos de los medios van en sentido contrario. Hay un psicólogo muy famoso, sí, y no es mexicano, para que no lo vayan a satanizar de que fue a las escuelas neoliberales como nosotros, que demuestra que este tipo de promoción, este tipo de anuncios que se hacen sin el cuidado correspondiente, lastiman en varios sentidos la personalidad de los alumnos, la ansiedad, la desesperación, el temor, etc. Y hoy todos los días lo escuchamos, todos los días hablan de temor. Llegamos aquí en transporte público, no tenemos problema. ¿Por qué nosotros no? Y otra persona sí, hay que preguntarlo. Y cuando se lo pregunta el alumno de secundaria, le pregunta, como el niño que se vio en la televisión hace unos 3 días, ¿y por qué están matando y lastimando a los candidatos? La mamá no le puede explicar, de modo que le dijera, porque vienen de un régimen corrupto, porque vienen de un régimen, todo lo que es calificativos que ustedes conocen. Y yo creo que uno de los errores graves que cometimos, se lo comentaba hoy a la recabarera de mi hotel, que le dije, ¿por quién vas a votar? Yo sé que el voto es secreto, no te lo pregunto porque sea algún investigador, algún funcionario. ¿Hasta quién va a ayudar? Me dijo. Pues por la edad.
Morena, le dije, porque ahora nos da atención a los mayores de 65 años. Ustedes saben que bajó el nivel de 68 a 65 y el compromiso es que baje en los próximos años a 60 años. Maravilloso. Eso va a representar como un 13% de gasto adicional. Que quede perfectamente claro, son miles de millones de pesos, pero sí, todas las personas de 60 años van a tener esa posibilidad que, porque los programas sociales no van a desaparecer. Pero la gente ya se quedó, ay, nos van a quitar esto, y nos van a quitar el programa Sembrar Conmigo, nos van a quitar los jóvenes, y nos van a quitar las becas. No, ya son derechos sociales consagrados en la Constitución. Y por lo tanto tienen que permanecer. Vamos a ver que también se organiza la sociedad, y para eso mañana hay una gran marcha que se va a cerrar en el Zócalo, que se piensa que podría ser tan numerosa como la que fue cuando la defensa de INE, para que se garantice que ciertas políticas van a permanecer. Lo digo no como propaganda, lo digo solamente como información, porque la señora me lo preguntó, pues por Morena. Entonces, ¿por qué vas a votar? Pues por Morena. Pero están criticando mucho al presidente. Tú sabrás si tienes que escuchar y qué es lo que vas a quedarte como mensaje. Porque efectivamente la campaña en muchas ocasiones parece que es una campaña contra el presidente de la República, indebidamente. Aunque claro, tiene una gran dosis de responsabilidad, porque como lo digo todo el mundo, si ustedes ven las revistas especializadas, Letras Libres, Proceso, los periódicos de gran tiraje como el Universal, como la prensa, como todos los que ustedes quieran, los que tienen cobertura nacional, como la cadena de los soles, anteriormente García Barceca, pues ven, en los primeros meses del 2018, cuando se llegó a ganar la elección por un partido de oposición diferente a los que ganaban anteriormente, había todavía mucha confianza en lo que iba a ser el nuevo gobierno. Muchísima confianza. Estoy sorprendido, porque estoy leyendo hasta las declaraciones de los ministros que ahora se convirtieron en críticos del gobierno. Sorprendido. La esperanza es que venga la voluntad de trabajar, pero no. En un artículo que ya a los 6 meses de que había iniciado el gobierno escribió Denise Dresser, una gran crítica, muy preparada, para todos los que creen que es una mujer que improvisa, sumamente preparada, que escribió ese artículo donde dice: empezamos con el temor, empezamos a promover el miedo, empezamos a la división, y miren lo que ha pasado ya con las últimas manifestaciones políticas grandes y con lo que está pasando en el país. Hoy todo el mundo habla de que se está dividiendo más el país y que estamos en un peligro. No es cierto, no es cierto. Hay cosas que se exageran. El país ha pasado peores momentos que los que tenemos actualmente. Y ya pasados 6 meses después de las elecciones nos vamos a dar cuenta. Pero tienen que pasar los 6 meses para que la esperanza se pueda mantener o se pueda desvanecer. Bueno, aquí tenemos otra vertiente, la nueva escuela mexicana. Es la que, por eso les recomendé esta revista, porque toda la nueva escuela mexicana está revisada aquí en septiembre. En agosto comenzaron los cambios importantes, se dieron a conocer en el diario oficial. Se habló del currículum preliminar, se habló de la reserva de 3 años que después se modificó porque se pensaba que podría ser un secreto de Estado. ¿Qué hacer un currículum, un secreto de Estado, por favor? Como el petróleo, como la energía eléctrica, eso todavía se justifica por todo lo que pasó durante las campañas en el Senado. Una reforma educativa. Y le voy a decir, ¿por qué no? Porque ya sabemos todos los problemas que tenemos. Estas son de las láminas que yo tenía seleccionadas, cerca de 80 y tantas láminas, pero seleccioné las más importantes. Nomás les enseño el título para que diga fallas y faltas del sistema educativo. ¿Qué hicimos? En una institución en la que yo participé también, en la Universidad Iberoamericana particular. Entonces tenemos un total como de 20 fallas. Y dice uno, ¿qué es tan complicado resolver esto? ¿Por qué no lo utilizamos ahora? Nadie habla de educación. ¿Se han dado cuenta? Ahorita el tema es PISA. Y es lo menos importante.
porque PISA fue la que nos dio mejor espacio, aunque los resultados fueran bajos. Y aquí tengo algunas de las publicaciones que sacó PISA en 10 cuadernos, uno, pero sobre todo los anuarios, que año con año fue preparando, venía la información que les estoy proporcionando, más la extensión del sistema, su diversificación, su financiamiento, todo lo que ustedes quieran saber, y los resultados, incluyendo los resultados de las pruebas de aprendizaje. ¿Qué PISA era la primera prueba de aprendizaje que aplicábamos? No, señores, teníamos ya enlace. Y tuvimos escáneres, dos grandes pruebas con sus limitaciones y sus pormenores, pero ya las sabemos. Pero antes teníamos evaluaciones de los grados de primero, tercero y sexto en el Instituto de Investigaciones Pedagógicas de la Universidad sobre rendimientos en aprendizaje. ¿Y qué creen? Está en un documento que lo tengo guardado como en una vitrina porque yo creo que ya no se consigue. Se llama Reseñas de Investigación del Instituto Nacional de Investigaciones Educativas. Un trabajo dirigí entonces el Instituto Blanca Jiménez Lozano, una gran pedagoga, demostró que las niñas en la educación primaria, sobre todo que habla de primero, tercero, sexto o cuarto y sexto, tenían mejores resultados de español que los niños. Y que los niños tenían mejores resultados en matemáticas. No por grandes diferencias, pero sí lo tenían en promedio a nivel nacional. Años después, un profesor de Stanford, Polia, húngaro por cierto, que desarrolló grandes metodologías para la enseñanza y la didáctica de las matemáticas, encontró lo mismo y escribió un prontuario aproximadamente, no recuerdo, de 10 o 12 principios sobre qué deberían dominar los profesores de matemáticas. Bueno, pues aquí viene una de esas. No hay que improvisar los programas, no hay que olvidar la pedagogía mexicana, hay que fomentar la innovación y la creatividad de los estudiantes y no únicamente la memorización. ¿Cuánto tiempo tenemos diciendo eso? 30 años, 40 como yo digo, de 1974 hasta el 2024. Yo me pongo esa meta y dije de 40 años y ¿qué ha cambiado? Algunas cosas sí han cambiado. Tengo también los señalamientos de las grandes instituciones que se ha dado a este país, grandes, prodigiosas en términos de resultados, como el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México, como los COBAES, como los CONALEP, como toda la educación tecnológica. Pues, ahí están. Mal que bien siguen trabajando. Y entonces lo que hay que es levantar la moral, la identidad de todos los que están ahí, para que no se conformen únicamente con el anuncio que se va a hacer el 15 de mayo, que por cierto fue muy escueto, no fue como en otros años, que eran fuertes y lleno de... Fue bueno, algo ha cambiado. Y porque además los anuncios importantes en términos de los recursos son muy satisfactorios para la sociedad. Bueno, entre esos problemas está el financiamiento, apoyo de los padres de familia. Nosotros escribimos en el Consejo Nacional Técnico de Educación un libro completo dedicado al apoyo a las tareas escolares. Fue muy criticado. Todavía muchos de ustedes pueden decir, no, eso no funciona. Y tienen razón, porque las tareas tienen que ser bien encausadas y bien desarrolladas. De lo contrario, confunden. Pero ahí salió el libro y se tuvo que discutir. Pero había más discusión. Estoy hablando ya de 1980. Como 85, 86. Pero sabemos perfectamente que se pueden hacer cosas. Bueno, de todas estas faltas y fallas, fíjense, la desatención a los grupos vulnerables. La atención prácticamente a los grupos vulnerables surgió, renació o revivió con el nacimiento del CONAPRED y ahora está en todos los artículos importantes de nuestras leyes. La atención a los grupos vulnerables sí es un eslogan. Las rupturas curriculares, ¿cuántos cambios curriculares
conocimos a veces una sola administración. Cuando yo fui secretario, tristemente por muy poco tiempo, pero satisfactoriamente porque me tocó terminar una administración, hubo 4 reformas. La primera, la inicial, el apoyo a la descentralización. La segunda, la prueba operativa. La tercera, el currículo de convertir otra vez las áreas, asignaturas. Y la cuarta ya lo que fue la revalorización magisterial, que también estaba entre estos problemas. Entonces, si conocemos estas faltas y estas fallas, ¿por qué seguimos? Apoyo a la investigación educativa. Aquí tengo varios amigos investigadores buenos, no solamente los egresados de la pedagógica y del IMAR de su programa, sino los propios. Santiago Zúñiga. Santiago Zúñiga y sus servidores son unos compañeros del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, que tristemente fue uno de los grandes hierros, equivocaciones de esta administración. No porque estuve yo ahí, porque me dejaron sin mi salario, no. Pero miren qué tenemos ahorita, PISA 2022, y no tenemos ninguno de los estudios complementarios que se presentaban por PISA, porque México dejó de participar activamente y todavía está entera de duda si van a participar en la aplicación del 2025, porque PISA se aplica cada 3 años y solamente estudiantes de 15 años y más. Bueno, pues vean los resultados de PISA, aquí los tengo también, en términos de qué pasó desde el 2000 hasta el 2022. Y hubo años en que fuimos hasta 2019, magnífico año. ¿Alguien se ha puesto a preguntar de ustedes y si no hagan qué pasó en algunos años que los resultados de PISA fueron tan buenos en español? Bueno, a lo mejor los programas que iniciaron en la universidad, mi amigo Elmer, que tiene años trabajando en esto, y todos el conjunto de investigadores como Felipe Garrido, Vicente Quirarte y todos los escritores que han venido invitados por el colegio, que insisten muchísimo en ese tema de leer. ¿Y sabe qué? ¿Leer para qué? No nada más leer por leer, leer para investigar, para informarse, para tener. Está también aquí entre los materiales. Bueno, entonces, resalvo y currículum, llevamos los temas. Falta el más importante, el financiamiento, porque son 4. Voy a terminar con esa, ya me acaba el tiempo, tengamos más tiempo para hablar. Pero dije, sigue el financiamiento. ¿Qué ha pasado con el financiamiento, mis queridos maestros y maestros? Véanlo, está disminuyendo. Vean el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa. No es posible que se den estos conflictos por problemas de recursos, independientemente de que pudiera haber algunas irregularidades. Bueno, como usted independientemente de que pudiéramos tener razón o no, se juzguen los errores de administración, lo que importa es que hace falta recursos. Estando dentro de las muy pocas universidades en el país que tienen la cobertura total de educación media superior, que tiene de las coberturas más grandes en educación superior hasta 130,000 estudiantes más o menos actualmente, que tiene además el segundo lugar después de universidades de gran prestigio, empatados, de programas acreditados. Ahora critican a la acreditación de los programas. Pues sí, pero los hacen los propios profesores. Ya si la corrupción llega hasta ese nivel, bueno, ya tendremos que buscar otras formas de tratar la corrupción, y no solamente con los programas de inteligencia. Pero quienes vienen a evaluar los programas que se acreditan tanto en media superior como en licenciatura son profesores de otras universidades que son invitados especialmente. Entonces, si existe esta contradicción de que se anuncian grandes recursos y la educación es lo máximo, la válvula para la modernización, el programa de desarrollo, y de repente restringimos los recursos, como que no estamos siendo muy consecuentes. Ahí está. Y luego se asoció, porque esa fue la reforma, en parte de Peña Nieto y su secretario que tuvo, incluyendo uno que no sabía leer ni escribir. Se pensó que la descentralización era la respuesta. Vamos a
buscar más financiamiento, pero descentralizar la educación. La descentralización así, a secas, no funciona. Y tengo los casos reflejados de Chile, Argentina y México, donde la descentralización falló. Y otros, más exitosos, donde lo que se aseguró fue financiamiento para atender primariamente el rezago, comenzando con la alfabetización, como lo hizo México, allá por los 40, o como lo hizo Cuba en los 60, con la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización, con cartillas que se elaboraban en México. De aquí salieron los documentos pedagógicos que se llevaron allá los brigadistas van para enseñar a leer y escribir. Y miren ahorita, 9 grados de escolaridad promedio para toda la población trabajadora, que es el preuniversitario. 9 grados. Y pronto van a llegar a la universidad. No es que los recursos ahí sí son mucho más costosos. Bueno, aquí tengo el caso donde digo, no hay evidencia que las reformas estructurales mejoren sustancialmente la calidad de la educación, porque todo el mundo dice, vamos a las reformas estructurales y no a las secundarias. Ahí tienen el financiamiento. Les puedo mostrar una lámina, miren, a ver si la alcanzan a ver, porque es un galimatías. Esta la alcanzan a ver la curva. Bueno, aquí estamos en los 60 y acá en los 90. Sí. Vean, apenas estamos dedicando alguna parte de lo que le dedicamos en los 60 al financiamiento de la educación. Y si vemos la educación superior, no cambia. Miren cómo va. Sube, baja, parece un juego de esos de niños. Y si lo ven en ciencia y tecnología, todavía es más grave. Aquí tenemos personas que están responsables de los programas de vida superiores, de ciencia y tecnología, que saben perfectamente lo que se vive, que tienen que andar de acomodando. No hay recursos en exceso, porque se argumenta que se están despilfarrando, que hay mal manejo, etc. Y mientras nos clavemos con esa idea, poco vamos a cambiar en la educación. Bueno, rápidamente, vamos a una campaña. Tenemos el rezago, tenemos, segundo, la reforma al currículum que le llamé de una buena escuela, porque es la última reforma, pero tenemos reformas en cada sección. Acuérdense con Porfirio Muñoz Ledo, el gran estadista. Porfirio Muñoz Ledo fue el conductor del primer gran plan nacional de educación. Nada más que cometió un error, se peleó con el sindicato. Yo no sé, debe haber gente del sindicato aquí, no porque el sindicato sea el malo, Porfirio era el bueno, pero yo también fui sindicalista y a veces tengo que corregir algunas cosas. También soy muy liberal, porque fui educador militar. Imagínense cómo me siento, apachurrado. Pero es la verdad, se apachurra uno. Lo que tiene que hacer uno es irse adelante, irse hacia arriba, irse cada vez más allá, con las recomendaciones para leer cada vez más. Y que lean los padres, y que lean los maestros, y que lean todo el mundo. Bueno, toca entonces el financiamiento, el currículo, la nueva escuela mundial y el rezago. El rezago es terrible. Ya nada más porque digan lo de las escuelas multigrado suficiente. ¿Cuándo vamos a resolver todas las escuelas multigrado? Cuando tengamos, pues de los 600,000 maestros que tenemos y el 40%, otros 200,000 maestros que se puedan incorporar a los cursos comunitarios de la vida secundaria. Van a ver cómo va a cambiar el resultado. Que venga un gobernador y diga, ok, aquí tenemos este problema, vamos a dedicar tanto. Y el término de 3 años, porque el currículum se puede medir así, van a tener una gran diferencia. No lo hemos hecho así. La pregunta es por qué. Si sabemos, si ya sabemos dónde estamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y entonces ahí están las indicaciones. Me falta el tema más delicado para todos ustedes porque está de moda ahorita. PISA. PISA se relaciona con la educación. Entonces están los 4 procesos, las 4 grandes dimensiones: rezago, currículum, descentralización y evaluación. No hay programa educativo que pueda ser exitoso si no es evaluado. Puede ser exitoso, sí, pero ocasionalmente. Como ahora hay muchas cosas. Bueno, hay profesores que
tienen bajo su responsabilidad la evaluación. Ustedes saben que hay esa libertad porque tienen la posibilidad de aplicar pruebas incluso que se pueden comprar en la tienda de la esquina, pruebas que pueden elaborar ellos y que dan magníficos resultados. Y los hemos visto con los últimos alumnos que hemos visto triunfar en matemáticas, en física, en química, con los de los mejores de las escuelas de otras entidades y de otros países. Y aquí en Culiacán, por cierto, acaba de salir un estudiante que va a concursar en física y otro en matemáticas. Tercero y primer lugar. ¿Por qué no vamos a preguntarle qué hizo la maestra? ¿Cree que es una maestra superior? Si la mujer maravilla, no. Es una maestra formal, muy correcta, pero que llega puntual, pero que se preocupa, comunica con los padres, tiene así a los consejos técnicos, da seguimiento, todas las cosas que se tienen que hacer. Y si entonces lo que tenemos que hacer es manuales de operación, hay que hacerlos. ¿Sabes por qué? La Secretaría de Educación Pública ha hecho manuales al por mayor. ¿Cómo es que se quedan ahí en los escritorios? Se quedan los funcionarios incumplidos, se quedan los que quieren dedicarse a la política. Y la educación como preocupación desaparece. Bueno, para eso yo explicaba que ha habido pruebas y ha habido desarrollo de la evaluación en México durante muchos años. Conozco y tengo aquí los cuadros, es más, escritos a mano con un servidor, porque quería presumirlos. Porque luego fueron pasados imágenes, no había ni siquiera computadoras. Y las hojas ahora manías. 1984. Alcanzan a ver, no se ve, está borrado, ya se borró ahorita. Pero están aquí las distintas opiniones que se les preguntan a los profesores sobre el currículum, por qué baja la educación, qué es lo que se propone. Sí, y lo que se sorprende es que desde entonces teníamos una idea muy clara de lo que hay que hacer. No porque ustedes sean mucho más mejores, no, tampoco se vayan a creer, nosotros fuimos los buenos. Porque también hay maestros jóvenes que están teniendo magníficos resultados, pero es un pequeño grupo. ¿Qué hizo ese pequeño grupo en las normales para lograr los resultados que están recibiendo? Capacitación, actualización, programas complementarios, discusión, ejercicios de colaboración, para que se hayan restablecido con orden los consejos técnicos que ahora se reúnen cada vez. Yo tengo una escuela enfrente y el otro día fui a ver los libros. La verdad que algunos libros de los que no los entendí, pero ahora entiendo porque Gilberto Guevara dice en esta revista que los hizo un filólogo y que tuvieron que reconocer que los hicieron nada más tomando en consideración la pedagogía crítica. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que esté Freinet, que esté Freire, que esté Sommerhill, que esté Gulda, que estén todos! Sí, pero qué bueno que estén en la realidad mexicana, sobre todo cuando se preocupan tanto por la comunidad y porque los profesores vayan creando sus propios proyectos, porque ese es el parte del proyecto del profesor al interés de la comunidad. Y lo que dice Gilberto ya es una cuestión ideológica, a mí no me interesa mucho, porque dice que hay un proyecto ideológico detrás, lo cual es cierto. Lo cual es totalmente cierto. Miren, yo estaba en el Consejo Nacional Técnico de Educación, en el edificio de Luis González sobre Boca 21. Y a mí me tocó ahí las primeras marchas que organizó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, explotores de 79-80. Toda la calle de González Obregón, toda la calle de Venezuela, toda la calle de Venezuela. ¿Y saben qué reclamaban? El 100% de aumento de salarios. Pues ya se les dio, ya está más. ¿Saben qué otra cosa reclamaban? La masificación, porque en Oaxaca, donde se concentran Oaxaca, Michoacán y Chiapas, son las tres entidades, y luego se les agregó la ahora Ciudad de México, entonces el Distrito Federal, era el núcleo de la coordinadora, no llegaba más al 12-15% de la población del sindicato, sin embargo paralizaron el país. Y fueron los que condicionaron varios de los cambios que se dieron al inicio de la administración del presente gobierno para que no avanzara la reforma como estaba prevista desde antes en el Pacto por México. El Pacto por México, ustedes lo recuerdan, era un gobierno de coalición, PAN, PRI, PRD, con claramente los objetivos definidos con todos los programas que anunciaron. ¿Y qué pasó? Desapareció. Entonces, si logramos eso con consultas, con amplias solicitudes de información,
y no se dan, pues entonces vamos a tener, miren qué bonito que es. ¿Cómo dice? Comportamiento cívico-social. Esta es la encuesta nacional, esto es para ver qué deberían hacer los alumnos cuando se toque el himno nacional. Aquí están algunas de las medidas. Traigo todo la encuesta porque así me invitan la próxima vez. Y ya se los entrego en antes. Y aparte las canciones que tocaron el Día de las Madres. Y aquí está el porcentaje de la ley. Este es el resumen. Nada más, fíjate que me da una pieza. Razones por las que ha declinado la educación. En 1984, ¿ya había declinado? Sí. ¿Había aumentado? No. Por lo menos había permanecido constante en la época del Plan Nacional de Eugenio. Y entonces menciona un enfoque filosófico realista porque le falta. ¿Qué realidad? Y ya está. Dedique millones de dólares. La falta de una adecuada supervisión, proceso de enseñanza, aprendizaje por los responsables. Bueno, ahí está. Es un porcentaje de 3.5. Así se preguntó de todo. Bueno, entre el 34 y 2024 no hay grandes diferencias, obviamente que se dan. Es un país mucho más grande, entonces era un país de 50 millones, o menos, son 130, 37 millones en el sector educativo, 1,5 millones de maestros. ¿Se dan cuenta de lo que es manejar eso? Entonces ya tenemos una puntuación. Vamos a hacer lo que sistema. ¿Creen que sea posible? Inténtelo, vamos haciendo lo que piden, para que nosotros podamos proceder mejor con las evaluaciones. PISA se hizo así porque era el compromiso internacional y no hay tal sesgo ideológico. Sí hay una formación para los egresados de esos países que están orientados por el sistema capitalista, donde ha cambiado el sistema capitalista en Europa, nada más en los países que ahora están allí. Los de la órbita socialista también lograron mejores resultados. Polonia, y se sorprende, la misma Rusia, que cuando se desmanteló la Unión de Repúblicas tenía un montón de rezagos en la alfabetización y todo, y ahora está en otro nivel. Pero van a ver, bueno, vean a Cuba, yo siempre lo pongo y me dicen que si soy filocubano, no, pero he estado varias veces en Cuba y me tocó ir a las escuelas de los niños chiquitos, le llaman los pioneros, ¿no? De lo que sería la educación inicial, y luego la primaria, y la secundaria ya, la secundaria que son secundarias casi todas, con una preparación para el trabajo, y los preuniversitarios, todos incorporados a la zafra en el momento de la zafra. Más que ahora que ya los problemas que han tenido después del periodo especial desde 1992, cada vez han tenido menos combustible, menos movilidad de transporte, menos movilidad de máquinas, y por eso el crecimiento económico que vimos en Cuba se estancó y se requiere evaluación tecnológica. Lo hicieron en un tiempo. Entonces las evaluaciones a los niveles, Cuba, ¿saben por qué no entra a los niveles educativos? Primero porque sale muy caro a PISA. Son $250,000 de entrada para inscribirse. Aparte, grupos de especialistas que tienen que viajar 3 o 4 veces en el año previo a la aplicación de la prueba para validar reactivos, para validar traducción a ciertos idiomas, porque se aplica a 80 y tantos países, para ver los contenidos, para darles sostenimiento de acuerdo con las pruebas internacionales que ya existen, como TIMSS, como IESE, como otras más, no es la única. Y eso redondearlo para que quede una buena prueba. Por eso las de este año que dieron a conocer, las de 22 salieron también. Lo que les pasó a nosotros. Del 2019 para acá bajamos drásticamente. Y la prueba última que aplicamos fue del 22, en español y matemáticas. Ahora creo que nos toca ciencias en el 25. Cada 3 años la prueba pone énfasis en una de las 3 disciplinas: español, matemáticas, ciencias. Ya ha cambiado. Bueno,
dijeron, no nada más los que estábamos trabajando, todo el mundo, me hacen falta las pruebas, hacen falta los equipos, sí, hacen falta. Con AEDU no ha podido resolver eso porque nos dijeron a resolver cosas con AEDU, con AEDU, bueno, con AEDU, no ha mejorado todavía, de todas maneras, pero con ese propósito nació. Y pregúntenles cuántos instrumentos tienen ya aprobados. Y hay pilotos, sé, sé dónde han aplicado algunas pruebas y dan buenos resultados, pero tienen temor a las pruebas. ¿Qué? Lo que nos enseñaron en la escuela preparatoria y más en las preparatorias de la UAS era aprendiendo de memoria todas las cosas que teníamos que aprender de memoria. Si no, nos pasábamos hasta los elementos químicos con sus iniciales. Sodio, NA, potasio, K. ¿Sí o no? ¿Eh? Santiago, aquí te están echando la culpa. Bueno, pero termino con esto. Ya saben aquí. Currículum, la nueva escuela. ¿Qué tiene de nuevo? Algunas ideas. Tiene mucha ideología. Por ejemplo, en el tratamiento de la historia. Muchos olvidos en el caso de las matemáticas. Muchas confusiones en el caso de esto. Una despreocupación casi por la ciencia, porque todo es experimental y todo es en base a lo que los niños aprenden en su contacto con la comunidad. Currículum, nueva escuela mexicana. La dirección de las escuelas desapareció, los programas de tiempo desaparecieron las escuelas de calidad, desaparecieron. ¿Por qué? Si los programas de escuelas de calidad eran magníficos para preparar a los directores, a los supervisores y a los maestros. Y las escuelas de tiempo completo, ¿qué es lo que más extrañaban los padres? Pues el desayuno, la comida o los horarios que vinieron para poder quedarse en la escuela. Y esa es la realidad del currículo de la nueva escuela mexicana. Les dije que al final les iba a decir, nueva escuela mexicana viene el nombre de un programa especial en Colombia, que se llamó la nueva escuela colombiana, en 1990. Nosotros llegamos un poquito tarde, así antes de administrar el nombre, pero la nueva escuela colombiana se preocupaba especialmente con la educación de clase. Tuvieron dos fallas garrafales y muy confundidas en su fase, pero tuvieron aparte obstáculos muy serios y profundos, como el de la guerrilla y como el de la división que se dio. Acá, afortunadamente todavía, yo tengo la preocupación de que después de las elecciones haya una gran división. Cada vez se perfila un poco, pero espero que no se vaya a dar, para que podamos trabajar conjuntamente. Si ya lo han hecho durante las campañas algunos, si otros están pensando en retirarse, ojalá que se retiraran porque la imagen que dan de los muy mala, pues qué bueno, pero se puede hacer. Hay recomendaciones para eso. Entonces, yo con esto termino. Quiero decirles que el papel de los medios para mí ha sido fundamentalmente desfavorable, especialmente por los medios improvisados. Ya han visto todas las redes sociales, todas las cosas que se han inventado, todas las cosas que se han agregado de paso. Es una pena, porque ese trata de humillar a las personas. ¿Por qué tratar de dividirlos? ¿Qué es lo del ITAM? Que somos egresados, somos menos competentes que los de la UNAM. Para nada. En el ITAM hay gente muy brillante, podría haber gente que esté muy apegada al modelo liberal, que no es neoliberal, tampoco, hasta el término esté equivocado. Qué bueno que al final ya terminaron con conservadores y qué bueno que ya al final terminó con la oligarquía. Se dan cuenta del cambio cualitativo de lenguajes. De neoliberal a conservadores, de conservadores a oligarquía. Algo hay detrás. Sí, hay una ideología, porque como les dije yo hace rato, así como fue la coordinadora con el 100% de los salarios y la democracia sindical. La democracia sindical ya no se toca, porque tienen posiciones tomadas, chocar la sección 14, Guerrero 14, Michoacán la sección 18, Oaxaca la sección 22 y la Ciudad de México la sección 10. Ahí está la fortaleza de ahora que ya la sección 10 prácticamente desapareció. El rezago, ya sabemos qué es lo que hay que hacer, pero hay que comprometerse con eso.
para que efectivamente logremos que ya no tengamos tanto profesor. Y entonces vamos a la evaluación PISA nos va a hacer los mandados. Claro, va a haber porcentajes bajos. No creo que Hong Kong comenzó igual que Finlandia. No, le tomó años. Y a algunos países les ha costado trabajo mantenerse porque se han disminuido, como Alemania. Y otros como Estados Unidos se quedaron a la mitad. Fíjense qué curioso. El país más desarrollado que ahorita le da pautas al mundo. No creo que alcanza los niveles que alcanzan los tigres asiáticos en Finlandia. Anda, es por abajo. Bueno, pues no estamos tan cerca de la mitad, pero creo que sí podríamos llegar más arriba con tantos otros países, porque estamos mejor que otros que comenzaron igual y al mismo tiempo que nosotros en este proceso de evaluación. Para un proceso de evaluación hay muchas condiciones que se tienen que cumplir, como las que hemos señalado ya a un grupo de personas para que tenga éxito una reforma educativa. Cuando no se cumple esa reforma de la discusión, de la participación de los padres, del tiempo disponible, de la difusión amplia, es muy difícil que tenga eso. Y yo creo que eso es lo que nos ha pasado durante 40 años, parcialmente. Pero los logros van a ver ustedes vulnerados. Algunos ya desaparecieron, pero otros todavía permanecen, como CONAFE, como el CONALEP, como la telesecundaria, como el Politécnico Nacional. Claro, tenemos que preocuparnos porque cada vez nos ponen más, y eso le corresponde al Conservatorio Pedagógico de Sinaloa. Muchas gracias.